Hermanos, ahora sí. Vamos. Bien. Buenos días, hermanos. Ahora sí, un pequeño despertar para todos los que estaban un poco de sueño. Bien, les saludo en nombre del Señor. Siempre es un gozo poder compartir la palabra de Dios y el poder animarnos con su palabra, con sus promesas. Y bien, las semanas anteriores, hermanos, nuestro hermano Pablo, nuestro hermano David y nuestro hermano Jared, los demás estuvieron compartiéndonos temas con una idea similar, y la idea de animarnos, la idea de seguir adelante, la idea de perseverar en medio de las pruebas y servir al Señor también, los que quizás hemos estado un poco pasivos y no hemos puesto nuestra vida quizás a disposición del Señor. Y quería compartirles esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de la carrera cristiana. Y seguramente ustedes han escuchado ya este tema antes. Creo que es una figura, es un ejemplo muy interesante que le encontramos a lo largo de toda la Biblia, todas las Escrituras. Y creo que los autores y Dios mismo no lo escribieron al azar. Creo que es un ejemplo muy interesante cómo todos, el ser humano, desde su creación, puede entender esta figura de una carrera. Desde la creación, Dios ha creado al hombre con 2 pies, que puede caminar, que puede correr, y seguramente lo será hasta que Él venga. Entonces, vemos en la Biblia, hermanos, diferentes ejemplos de carreras literales, físicas, como también espirituales. Y, bueno, ustedes me ven aquí y dirán, el hermano David, qué guapo está, qué forma que está, pero debo confesarles que no he corrido hace un tiempo y ya le prometí a mi esposa que voy a retomar esa actividad tan importante. Así que, hermanos, vamos a ubicarnos en Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Y acompáñenme en la lectura y luego vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Dice la palabra del Señor: por tanto nosotros también, déjenme leer la NBI, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Padre bueno, te queremos dar gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos dar gracias y te queremos pedir, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, nuestros oídos, nuestros corazones, para entender lo que tú nos quieres decir y aplicarlo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser creyentes, Señor, que corran la carrera cristiana con fidelidad, con perseverancia, mirando a Cristo, Señor, siempre. Te pedimos tu dirección, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, si recordamos el contexto un poco de nuestro pasaje, el capítulo 11 de Hebreos es un capítulo muy conocido por grandes y chicos. Están lo que nosotros conocemos como los héroes de la fe, ¿verdad? Están personajes de la Biblia que han obedecido al Señor a pesar de situaciones difíciles o que parecían imposibles de hacer. Y en el versículo 1 aquí tenemos, el autor de Hebreos menciona que esto que han pasado estos héroes de la fe y que nosotros vamos a pasar, lo pone como una carrera, como correr una carrera. Y de hecho la palabra correr que aquí aparece en el texto se encuentra 58 veces en el Antiguo Testamento y 20 veces en el Nuevo Testamento. Y implica el hecho de tener un esfuerzo extremo para alcanzar un objetivo. Incurre en que tenemos que esforzarnos o avanzar deprisa, con intención, con ánimo para alcanzar un objetivo. Y de hecho, en el contexto que está aquí, tenemos el otro término que es la carrera. Y esta carrera pues no es una carrera al azar, a campo traviesa como se le conoce, sino que es un circuito que está marcado por límites precisos y que, digamos, teológicamente implica que la vida cristiana hay un sendero, hay una pista, hay un carril que tenemos que seguir, que el Señor ha trazado
para nosotros. Y con esto en mente, luego vamos a ver más detalle de estos términos, pero con esto en mente empezamos con la primera característica de cómo podemos correr la carrera cristiana. Y pues está aquí la primera palabra, por tanto, ¿no? Que es como una consecuencia, ¿no? O una razón de la que nosotros debemos correr. Y dice, todavía no pasemos por favor, dice, por tanto, ya que describió a todos los héroes de la fe y dijeron que bueno, al final a ninguno de estos estuvieron en los tiempos de Cristo, dice, por tanto nosotros también teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos. Y hermanos, si nos ponemos a pensar en la figura de una carrera en un coliseo, en estos tiempos pues los coliseos tenían graderías, digamos, donde había espectadores. Y el hecho de tener una audiencia cuando alguien estaba corriendo era motivo de vergüenza o de honor. Y cuando el autor dice que hay una nube grande, pues significa que es una multitud, que son muchos de estos héroes de la fe, de estos personajes que pusieron su confianza en Dios, que completaron la carrera y que dan testimonio de lo que hicieron en su vida y lo que Dios más hizo en su vida. No se trata de simplemente espectadores pasivos, hermanos. Esta palabra mártir, de testigo, se refiere a que ellos también dan testimonios. Es como si los personajes que tanto nosotros hemos leído en la Biblia estuvieran sentados en las gradas mostrando sus coronas, sus galardones, mostrando sus heridas de batalla y de victorias y gritándonos a nosotros: se puede terminar la carrera. Por la fe es posible. Pues gracias a la tecnología no se tiene que imaginar más. Aquí tenemos un ejemplo de esta imagen de la gran nube de testigos que está en las gradas, está coreando nuestro nombre. Ahí tenemos a David, ahí tenemos a Noé con su barquita, tenemos a Moisés, a Rahab. Y hermanos, no sé si ustedes se han puesto a pensar que un aspecto de la vida cristiana o de la carrera cristiana de la que estamos hablando es la importancia de tener el testimonio de hermanos que nos antecedieron o que incluso nosotros podemos ver y escuchar ahora. Y aunque sabemos que ninguno es perfecto, hermanos, de los mencionados aquí, todos cometieron pecados, unos más grandes que otros, pero todos han perseverado en la carrera. Quizás, hermanos, hemos olvidado este aspecto de la vida cristiana y de la carrera cristiana, el de considerar el testimonio de otros hermanos. Déjenme darles como aplicación algunos ejemplos de personajes que sí consideraron el testimonio de esta gran nube de testigos. Tenemos el ejemplo de Timoteo, por ejemplo, que fue ministro fiel de Jesús, de Cristo y discípulo de Pablo. Y dice que él imitaba la fe no fingida que había en su abuela Loida y su madre Eunice. Él consideraba la fe y el testimonio, por ejemplo, de su familia y obviamente también de Pablo, para seguir su carrera y servir al Señor fielmente. Hay otro personaje conocido, seguramente han escuchado, de Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino. Este hermano estuvo encarcelado 12 años por predicar sin licencia. Y en la cárcel solamente tenía 2 libros, una Biblia y el libro de los mártires de John Fox. No sé si ustedes lo han llegado a leer, pero esto es como un catálogo de la nube de testigos que han padecido por Cristo. Él, al leer estos libros, dijo: me quedaré en la cárcel hasta que me salga musgo en los párpados antes que hacer una carnicería de mi conciencia. También tenemos un personaje conocido y seguramente muy querido por nosotros, Jim Elliot, nuestro querido hermano Heriberto. En algunas referencias bibliográficas indican que él estuvo leyendo los diarios de David Brainerd, misionero en Estados Unidos en los años 1700, y William Carey, también misionero en la India, por el mismo periodo de tiempo.
Y dicen que mientras Jim Elliot reflexionaba en la vida de estas personas, de estos misioneros, de estos mártires, escribió la famosa frase que todos conocemos: no es tonto el que da lo que no puede ganar para ganar lo que no puede perder. Hermanos, pensaba en esto y cómo quizás hemos olvidado esta característica de la carrera cristiana, en el que quizás estamos pasando dificultades o momentos difíciles y nos cuesta ser fieles al Señor. Pensamos que no es posible. Y yo quiero animarles, hermanos, esta mañana a que consideremos el testimonio de creyentes que nos antepasaron y que probablemente ellos han pasado en sus vidas cosas similares o peores, seguramente. ¿Y qué pasaron estos personajes? Dice el mismo autor de Hebreos, algunos versículos antes, en 11, el versículo desde el 33 en adelante, dice: porque por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles y ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Seguramente, hermanos, estos personajes sufrieron por causa de Cristo y continuaron su carrera perseverando. Tomemos ese ejemplo y recordemos que ellos también están ahí en las gradas animándonos y diciendo: sí se puede continuar la carrera. Si seguimos en el versículo, hermanos, la segunda característica de cómo correr la carrera, y dice en el versículo: despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Correr la carrera, hermanos, se necesita correrla con integridad y discernimiento. Y el primer término aquí de despojando de todo peso implica una acción violenta y definitiva. El de quitarse la ropa que está quizás con pulgas, con alguna cosa, o el hecho de soltar un ancla también. Recuerdo la pandemia, por ejemplo, no sé si ustedes recordarán cuando te decían las recomendaciones: cuando salgas a la calle y llegas a tu casa, sácate la ropa, ¿no? Ponla en una bolsa y báñate. Recuerdo al comienzo decían, escuchaba a algunos hermanos aquí en Centro Bíblico que se quedaron, que estaban con la misma ropa un mes. Y yo recuerdo estar con un familiar que era muy sensible a estos temas del COVID, que yo me sacaba la ropa, una vez lo puse en una bolsa, la única que había, una bolsa de basura, y terminó botándola a la calle, mi ropa que había venido de la calle. Y es la misma imagen, el hecho de despojarnos de todo peso y del pecado, el hecho de sacarnos violentamente, no permitir que esté y que se quede con nosotros. Y el peso, esta primera palabra que se encuentra aquí, no necesariamente podemos decir que es pecado. Podría ser incluso algo bueno o moralmente neutro, pero es un peso que estorba nuestra carrera o velocidad. Hace unos días, hermanos, me topé en un video en las redes cuando entrevistaban a un deportista cristiano y le decían, y le hablaban de la vida cristiana, y él decía: me sorprende cómo hay cristianos que corren cuando significa buscar un ascenso. Corremos para buscar un trabajo, corremos para poner a nuestros hijos en el fútbol, en el básquet, en la natación, en la piscina. Corremos para encontrar comodidades, corremos para un ascenso, corremos para tantas cosas, hermanos, que cuando nos ponemos a pensar y cuando el Señor nos llama a servirle, como decía nuestro hermano David hace unos domingos, pues preferimos poner pausa
preferimos caminar, trotar, preferimos sentarnos a pensar un rato si es realmente algo que queremos. Como vemos, hermanos, este peso que habla aquí el autor de Hebreos, quizás no es malo en sí mismo. Incluso yo puedo decirles que lo he buscado en ciertos momentos de mi vida y he aconsejado a algunos hermanos que lo busquen, pero en las circunstancias y con la intensidad adecuada. Pidamos discernimiento al Señor, hermanos. ¿Es pecado? Quizás no es pecado, pero me ayuda a correr. ¿Esto que quiere hacer me ayuda a correr la carrera cristiana? Señor, ¿tú quieres que haga esto ahora? Pensamos quizás en pasatiempos excesivos, en ambiciones materiales, en relaciones, que quizás, hermanos, aunque no sean pecados, sí son peso que debemos quitar para correr bien la carrera. Es la elección entre lo bueno y lo mejor. ¿Cuál es el peso que te está estorbando ahora, que te está impidiendo correr la carrera? Y aquí hay otro término que utiliza el autor de Hebreos para pecado. Y es interesante que ese adjetivo de que el pecado que nos asedia en realidad es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Y da la idea de algo que nos rodea, algo que se aferra estrechamente o que nos distrae. Y la única relación que podemos ver es en la de Génesis capítulo 4 versículo 7, donde Dios le dice a Caín: el pecado está a la puerta, está agazapado, está listo para atraparte como una bestia, listo para devorarte. Hermanos, el pecado no es un obstáculo inerte en la pista, no es una piedrita que está ahí en la carrera cristiana, sino que es un depredador activo. Está como león rugiente. Es como una enredadera, es como una túnica que te amarra, que tiene con unos tiras quizás que pueden enredarse en tus piernas y te pueden tropezar, te pueden ensuciar. Si no se imagina, pues acá hay una imagen de la que la tecnología nos da mejor para ver esta imagen que tenemos aquí en el texto. Hermanos, ¿cuál es el pecado que estás cargando? ¿Cuál es esa enredadera que está allí? Esta bestia que está en tu puerta, que está impidiéndote correr la carrera fielmente. Me gustaría que pensemos en dos personajes también como ejemplos de que se quitaron estas cargas, este peso y esta rama de pecado que nos acecha. Pues aquí está el autor, quizás el héroe de la fe, donde más versículos se le ocupa aquí en el capítulo 11, Moisés. Y Moisés señala el autor de Hebreos que fue un ejemplo de alguien que se quitó el peso que tenía para correr la carrera. Y miren, aquí en el versículo 24, Hebreos 11, 24, ahí nada más dice: por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué precioso, hermanos. Imagínense, Moisés no quiso que lo llamaran hijo de faraón. Tenía todas las comodidades y las riquezas y todo lo que alguien podía desear en Egipto. Quizás no era malo, quizás Moisés iba a hacer algo bueno allí. Pero vemos cómo él se quita este peso
y decide correr la carrera que Dios le había llamado. Porque tenía la mirada puesta en el galardón, dice el versículo 26. Qué precioso, y luego vamos a ver un poco más de eso. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, dice el versículo 26. ¿Cuál es ese peso, hermanos, que nos está impidiendo correr la carrera? Hay otro personaje muy interesante que me gusta mucho, me conmueve mucho. Está en Lucas 19, el gran Zaqueo. Y voy a buscarlo porque me encanta esta imagen. Y está en un contexto igual de correr y de toda prisa. Dice Lucas 19, los primeros versículos. Cuando Jesús pasó por Jericó, vino un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, que procuraba ver quién era Jesús, pero no podía por causa de la multitud y era pequeño de estatura. Y dice que fue corriendo delante de él y subió a un árbol de sicómoro para verle, porque ahí iba a pasar para allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo vaya contigo en tu casa. Entonces Zaqueo nuevamente descendió a prisa, corrió nuevamente y le recibió gozoso. Y aunque le murmuraban, estoy parafraseando aquí, las personas decían que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador, ni siquiera decían que era con Zaqueo, sino con un pecador, un cobrador de impuestos. Dice que Zaqueo nuevamente a prisa, puesto en pie, dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo, a pesar de que estaba en pecado, quizás engañando a los judíos, robando como cobrador de impuestos, corrió despojándose de este pecado que le impedía correr. Obedeció a Jesús corriendo, fue a su casa corriendo, le recibió corriendo y cambió. Dios devolvió todo lo que tenía. Hermanos, ¿qué pecado estamos cargando? ¿Qué pecado tenemos en nuestra puerta que nos está acechando, que nos está impidiendo correr nuestra carrera? Y la tercera característica, pues está aquí la parte central del texto. Dice: y corramos con paciencia, o mejor traducido en la NBI, con perseverancia, la carrera que tenemos por delante. Y hemos visto que este verbo correr trata acción, velocidad, ánimo, diligencia. Pero aquí hay un adjetivo interesante: corramos con paciencia, o con resistencia, o perseverancia, es mejor traducido. Y nos da la idea de que debemos correr con una constancia agresiva, con la capacidad de mantenernos bajo una carga pesada sin colapsar. Como ya hemos escuchado seguramente, hermanos, anteriormente, la vida cristiana no es una carrera de 100 metros, no es un sprint, no es algo rápido que tú corres con velocidad y terminas, sino es una maratón. El término puesto delante de nosotros denota que nosotros no elegimos el terreno, hermanos. Dios en soberanía diseña nuestra pista, la topografía de nuestra vida, quizás montañas de pruebas, valles de sombra. Y nuestra responsabilidad no está en querer hacer lo que queramos y correr la carrera que nosotros querramos, sino la que Él ha trazado para nosotros, a pesar del fracaso, del dolor y de la fatiga que podamos tener. Para ninguno, hermanos, digamos que es la misma carrera, las mismas situaciones. Quizás ninguno aquí está en la misma, en el mismo tramo. Tenemos ejemplos de carreras cortas. Por ejemplo, Juan el Bautista.
Dijo el mismo Jesús que no nació otro hombre como Juan el Bautista. Su ministerio solamente duró 33 años. Y solamente fue para preparar el camino del Señor. Tenemos ejemplos de carreras largas, quizás como el apóstol Juan, que murió ya de viejo, del apóstol Pablo también, que terminó bien su carrera. Hermanos, me gustaría también decir que es importante que no podamos confundir que muchas veces nosotros nos encontramos con montañas o con dificultades a consecuencia de nuestro pecado. Pero si estamos corriendo fielmente, si estamos obedeciendo al Señor y aún así nos encontramos con tiempos de tormenta, con valles de sombra, de dificultad, es porque nuestro Dios quiere afinarnos y como dice su palabra, todo esto nos ayuda bien, nos ayuda a moldearnos, a hacernos más como la imagen de su Hijo. Esto nos ayuda para bien. Y finalmente, hermanos, la única forma de evitar el desmayo o de desviarnos de la carrera es mirar a Cristo. En el versículo 2 dice el texto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, para correr bien es necesario que nosotros ignoremos a la multitud, ignoremos los dolores, los rivales, el ganarle a otra persona y enfocarnos en la meta. Cristo mismo, hermanos, menospreció la vergüenza de la cruz y el sufrimiento y la ira de Dios, y puso su mirada en el gozo que significaba redimir a su pueblo, a los pecadores, y darle gloria a su Padre. Hermanos, para todos nosotros los creyentes, sabemos que Cristo ya ha vencido. Sabemos que Él ya terminó la carrera en nuestro lugar y está al final de la meta esperando para darnos nuestras recompensas. Interesante la teología de las recompensas, seguramente ustedes han visto, todos los que han venido aquí a capacitación bíblica en Hebreos. Él ya lo hizo todo. Procuremos terminar la carrera fielmente y recibir nuestras recompensas. Procuremos decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, el siguiente. Todavía no. Anterior. Ese. Gracias. Hermanos, que sea nuestro deseo terminar la carrera de esta forma. Que nuestro Señor Jesús nos dé los galardones, que en nuestra vida nosotros podemos solamente por gracia y en gratitud y en adoración a Él podemos devolverle. Hermanos, ¿será que el Señor quiere de ti que le dediques más tiempo? Yo estoy seguro que sí. Si Él quiere que dejes ese pecado, yo estoy seguro que sí. Si Él quiere que le sirvas más a la iglesia y dejes ese pasatiempo que te está quitando el tiempo, que te está interrumpiendo tu carrera, oro que el Señor te dé sabiduría para que tomes esa decisión. Si quizás estás demasiado tiempo en la iglesia y has descuidado a tu familia, oro también que el Señor te dé sabiduría para tomar esa decisión. El Señor nos llama, hermanos, a correr fielmente la carrera que hemos puesto, pero siempre recordando que nuestro Señor ya ganó la meta. Él está ahí al final, aguardando para darnos nuestras recompensas. Y finalmente, hermanos, me gustaría terminar con otra imagen de
de una enseñanza de Jesús en el que está dirigida, podemos dirigir a las personas que están aquí presentes o nos escuchan, que aún no han entregado su vida a Cristo y no sabes lo que es vivir con propósito, vives en la oscuridad del pecado. Déjame decirte que hay una vez en la Biblia donde tenemos a la imagen de Dios con prisa. En Lucas 15, hermanos, Jesús está hablando del gozo que hay de un pecador que se arrepiente. Y en medio de estas parábolas cuenta la historia del hijo pródigo. Era un hombre que pidió la herencia a su padre por adelantado, se fue a vivir desenfrenadamente en pecado, gastó todo lo que tenía y se quedó en la oscuridad comiendo con los cerdos, con una vida alejada de su padre. Este hombre piensa, regresaré con mi padre para ver si él quizás tiene misericordia de mí. Y regresa y dice el versículo 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio, y su padre fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, nuestro Señor está presto a perdonar al pecador que decide regresar y hallar perdón. En el mundo antiguo, que un hombre noble corriera era motivo de vergüenza. Tenía que levantarse la túnica y ensuciarse. Pues así, hermanos, nuestro Padre fue corriendo para cubrir nuestra vergüenza con su propia vergüenza. Y lo hizo realidad. Esta parábola fue hecha realidad cuando Dios envió a su Hijo Jesús a este mundo, que vaya en la cruz del Calvario, menosprecie la vergüenza y con el gozo puesto delante de Él entregue su vida para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido correr esta carrera de las manos de Cristo, Señor. Gracias porque a todos los que hemos puesto nuestra fe en Él, tenemos galardón, Señor, en la meta, esperándonos. Ayúdanos a correr nuestra carrera cristiana fielmente, sirviéndote, prestos a donde nos llames, Señor. Ayúdanos a despojarnos todo peso y todo pecado, Señor, que nos impide correr esta carrera y a considerar el testimonio de hermanos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en Jesús, así como Él lo puso, Señor. Gracias por habernos rescatado y por habernos dado esta esperanza, Señor, de vida. Queremos vivir para ti nuestro último aliento que nos des. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos.